Explícame, ¿cuáles son los principales orígenes de las personas extranjeras en España en los últimos años? Bueno, la mejor fotografía que tenemos nos las da el censo del INE. En sus últimos datos de enero 2023 registraba más de 8 millones de personas nacidas en otros países. Ujú. Los principales son Marruecos con más de 1 millón, Colombia con unos 700,000 y también procedentes de Rumanía y Venezuela, de los que hay más de medio millón. ¿Y han aumentado estas llegadas en los últimos años? Bueno, es difícil precisar del todo el número de llegadas porque esta estadística únicamente recoge las personas censadas cada año, pero las propias cifras revelan el crecimiento de algunas comunidades concretas en los últimos años. Entre ellas, destacaría la venezolana, que se ha triplicado desde 2016. Ujú. Soy Flor Antonia Singer, periodista y cubro Venezuela para El País de España desde hace varios años. Los venezolanos han migrado en distintas oleadas. Hubo una primera diáspora de los sectores más acomodados, de científicos, profesionales, que se fueron durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez y recalaron en Estados Unidos, Australia y distintos países de Europa, siendo la inseguridad uno de los principales motivos para irse. En la última década, ya con Nicolás Maduro, se ha producido la mayor migración en un país históricamente receptor de migrantes. Empezaron a salir los más jóvenes y las clases medias y bajas de la sociedad venezolana. Los picos migratorios se han convertido en indicadores de la crisis que los organismos internacionales califican como una emergencia humanitaria, sin que el país haya vivido una guerra o un desastre natural. En Venezuela hubo y hay hambre, y enfermarse puede significar una tragedia familiar. Bueno, Colombia ha sido históricamente un país que produce muchos migrantes. Una diáspora que ha salido de sus fronteras en muchas ocasiones por la crudeza de la guerra, de un conflicto armado de más de medio siglo, pero no solo por esa razón, también por la desigualdad o simplemente en búsqueda de oportunidades laborales y económicas. Colombia se ha caracterizado por esa gran movilidad de población que se ha registrado a muy grandes rasgos en 3 grandes olas, que comienzan en la década de los años 60 y 70, mayoritariamente con destino a Estados Unidos. La segunda ola, en la década de los 80, se dirigió mucho precisamente a la vecina Venezuela, que por entonces tenía una economía petrolera relativamente boyante. Y ya después, en la década de los 90, incluyó a España entre esos destinos predilectos. Estados Unidos siempre ha sido el mayor destino, según los propios estimativos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Estamos hablando todo el rato de personas que llegan a España, que hacen un primer registro, que es el censo, que es la base que estamos manejando en este episodio, pero ¿qué se sabe de lo que sucede después? ¿Cómo se establecen? ¿Cómo se regularizan? Bueno, tenemos que partir de la base que es difícil hacer una fotografía global de la migración en España, pues por muchas razones. Los datos que tenemos son buenos, pero están limitados al censo, como tú lo dices, porque también tenemos que asumir que hay un subregistro, porque el censo se basa en la gente que llega a empadronarse. Entonces hay que pensar en todas las dificultades de una persona antes de empadronarse, porque para empadronarse necesitan un comprobante de domicilio, la identificación, y tenemos que asumir que también hay un gran desconocimiento de estas personas que llegan antes de poder hacer estos trámites que pueden llegar a ser muy complicados. Por ejemplo,